Bienvenidos a Sin Receta, un espacio de medicina funcional en donde hoy vamos a hablar de nutrición funcional. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. El estudio de los alimentos cobra cada día más importancia y esto nos ha llevado al reconocimiento de que la dieta forma parte de un estilo de vida saludable y tiene un papel sumamente importante en la prevención y en la cura de las enfermedades. Han surgido nuevas corrientes en el procesamiento de alimentos que vienen a dar respuesta a las necesidades de los consumidores al adquirir productos procesados pero aparentemente más saludables. Es por eso que en la actualidad tenemos a muchos especialistas encargados de una nutrición funcional, porque se ha comprobado que se puede comer saludablemente y así transformar nuestra vida. Todo afecta y todo impacta, y eso es lo que vamos a conocer sobre la nutrición funcional. Yo quiero saber qué nos está pasando. O sea, hoy tenemos acceso a la información que nunca antes se había tenido acceso. Tenemos una cantidad de estrategias. Todo el mundo nos vende la mejor estrategia para tener un estilo de vida que prevenga enfermedades, la mejor dieta para que puedas tener un peso sano, el mejor ejercicio para que puedas fortalecer tus músculos. Y aún así, 20% de las muertes del año anterior, del 2021, fueron enfermedades del corazón y 13.9% fueron muertes por diabetes. ¿Qué nos está pasando? Que a pesar de que tenemos tanta información, no estamos pudiendo aterrizar el balón. Ya déjate eso, yo nunca había visto tanta gente de nuestra edad teniendo tantos cánceres. Esto es reciente y sin embargo la genética no se modifica tan rápido, toma miles de años para poder hacer un cambio genético. ¿Qué está ocurriendo? Y pues sí, es fácil confundirse cuando tienes una dieta de moda saliendo cada 5 años y siendo la tendencia y cuando la información la acabas obteniendo de las redes sociales de las Kardashian. Y de su dieta para entrar en un vestido, que si quieren después podemos hablar de eso, pero bueno. Y bueno, la realidad es, dieta tendría que dejar de usarse como palabra. En realidad tendríamos que encontrar la forma de llegar a un equilibrio por medio de la alimentación. Sí, y tengo un sentimiento encontrado en cuanto a eso, porque muchas personas están peleados con la palabra dieta. Creo más porque está estigmatizada a que hacer una dieta implica restricción, implica quitarte alimentos, implica una alimentación aburrida. Pero a ver, es que, o sea, ahora sí que bajemos el balón. Dieta es lo que hacemos todos los días, es el desayuno, comida y cena que acostumbras todos los días. Esa es tu dieta. Hacer un cambio de dieta no tendría por qué representarnos un issue de decir, me siento a dieta. No. ¿Y por qué no reaprendemos conceptos y entendemos que si dieta es lo que hacemos todos los días y queremos tener una vida larga, prolongada, y la alimentación es parte de un estilo de vida sano que nos va a ayudar a lograrlo, ¿por qué no cambiamos ese concepto y empezamos a decir, no es que te quiera dar la contra, pero yo que me dedico a la alimentación puedo decir, o sea, está estigmatizado, porque si tú lo comienzas a ver como algo que haces todos los días y empiezas a tener armonía con eso, desde esa misma armonía puedes hacer cambios súper positivos que te puedan ayudar a lograr el objetivo que tengas, sea cual sea. Porque además, contar calorías pasó totalmente de moda, porque no es realmente cuántas calorías estás comiendo, sino qué está haciendo tu cuerpo con esas calorías, hacia dónde se están yendo, cómo se están comportando tus hormonas con esas calorías, las estás almacenando, las estás quemando, qué está ocurriendo con ello. Y es mucho más el cómo interactúa tu cuerpo con esa alimentación que lo que hagan los alimentos en sí a tu cuerpo. Sí, claro, y cómo digerimos las cosas que consumimos, si estamos nutriéndonos realmente o si tenemos deficiencias nutricionales que tenemos que empezar a ponerles atención. Nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando y es maravilloso cómo a veces simplemente con cambios en nuestra dieta, por dejar de estigmatizar la palabra, por cambios en nuestra dieta podemos empezar a hacer o a formar un caminito de más herramientas para nuestro cuerpo y más salud. Claro, para mucha gente, de hecho, la alimentación es la raíz de su enfermedad y es justamente la cura. Entonces, tenemos que entender que la comida, los alimentos, no es solamente calorías, es información. Cada cosa que tú te comes tiene la posibilidad de activar o desactivar los genes. Como decíamos en el primer capítulo, es epigenética. Tiene la posibilidad de modificar todo tu curso, tu destino, si lo quieres ver así. Así que realmente la nutrición tiene más trascendencia de la que teníamos en mente en cuestión de salud. Así es. Y
algo muy importante es que muchas de las enfermedades crónicas tienen su raíz en una muy mala alimentación, como la diabetes, como muchas enfermedades cardiovasculares. Y aunque no sepamos, cuando hay un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, incluyendo, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, puedes estar hablando de que antes de eso tu cuerpo te avisó 4 a 10 años antes que había inflamación sistémica, y eso es algo que en una consulta normalmente lo logramos detectar porque hay señales que nos está dando nuestro cuerpo de que hay inflamación. Tienes mucho bloating, tienes mucha inflamación estomacal, tienes acné, diferentes señales de inflamación sistémica que podemos utilizar a tu favor y no en tu contra, ¿no? A mí un concepto que me encanta es la idea de que la nutrición y la alimentación es dinámica, porque tiene la posibilidad de modificar no solamente cómo te vas a sentir en las próximas horas o después de comer o un rato después, sino cómo van a ser tus próximos años, cómo te vas a enfermar, cómo te vas a ver, cómo te vas a mover. Entonces, tenemos que tener ese concepto en mente, sabiendo que no todas las etapas de tu vida vas a tener que alimentarte de la misma manera. Incluso en la misma persona no siempre funciona la misma alimentación para siempre. Entonces, también en este caso no hay receta y la nutrición tiene que ser personalizada, tiene que ir de acuerdo a tu bioquímica, de acuerdo a tu genética, de acuerdo a tu nivel de ejercicio, de estrés. Tenemos que ir adaptando para saber cuántas calorías, de dónde vienen, cómo deben de ser, qué tipo de alimentos. Pero ¿por qué no vamos a empezar primero por qué acciones, qué cosas tenemos que ir haciendo, qué cosas tenemos que tener consciente cuando hablamos de alimentación? Lo primero que yo diría es que cada macronutriente, y vamos a desmenuzar qué es esta palabra que suena muy rimbombante, pero no, realmente no. Carbohidratos, proteínas y grasas. Proteínas es todo lo que viene de los productos animales, la carne, el pollo, el pescado, el huevo o las legumbres que contienen también cierto grado de proteínas. Los carbohidratos vienen siendo todos estos alimentos como los cereales, el pan, las frutas, los vegetales, el arroz. Y las grasas, que vienen siendo las nueces, las almendras, el aguacate, etc. Entonces, partiendo desde este hecho, hay que entender que cada macronutriente tiene una razón de ser en nuestro cuerpo. Las grasas son sumamente importantes para todo nuestro desarrollo hormonal. Los carbohidratos son sumamente importantes para darnos energía y para diferentes cosas como darle diversidad a nuestro microbiota intestinal, que es de lo que más importante se me hace. Y las proteínas son los bloques de construcción de nuestro cuerpo, entonces de nuestros anticuerpos, muchas cosas funcionan gracias a nuestros aminoácidos que obtenemos de una proteína. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar nuestra alimentación y saber que todos los macronutrientes tienen que estar presentes en todas las comidas, ¿cierto? Sí, pero lo importante es el total. Porque muchas veces queremos saber el carbohidrato, la proteína y la grasa en mi desayuno, comida y cena. Quizás no funciona así para todo el mundo y todo el mundo tiene un objetivo diferente. Puedes hacer una restricción de carbohidratos o disminuir la cantidad de carbohidratos que comes, sobre todo los que son ricos en almidón o los que van a contener más azúcares, pero no quitar los carbohidratos en general. Claro, eso se me hace un error. La proporción va a cambiar de persona en persona, pero tienen que estar presentes en tu alimentación porque cada uno de ellos tiene una función importantísima y vital para que exista una homeostasis o un equilibrio en el cuerpo. ¿Y cómo no vamos a sentirnos mal si se supone que deberíamos estar consumiendo de 3 mínimo a 6 tazas de verduras al día? Y algunos dicen hasta 9. A mí me abruma esta idea. Sí, de hecho, Terry Wahls, con quien estudié en Iowa, me certifiqué para nutrición autoinmune. Ella manda 9 tazas de vegetales al día. Y sí, es una diversidad enorme que le damos a nuestra microbiota, que nuestra microbiota intestinal vamos a tener un capítulo después, pero es todo ese ecosistema que vive en nuestro intestino, que es súper importante que coexistamos con ellos. Y desgraciadamente, no sobreviven de pingüinos. Y creo que además los vegetales creo que es el grupo de alimentos que más subestimado está y el que menos consumimos, y yo creo que es el más importante de todos. Hoy sabemos casi que en todos los planes de alimentación o regímenes o dietas que existan, que los vegetales son la constante. En cada uno de ellos es lo recomendado porque obtienes de ahí todos los nutrientes distintos que van a activar o desactivar los genes, que van a ayudarnos como
como ayudantes en muchos de los procesos hormonales, de los procesos químicos que ocurren en nuestro cuerpo, y además van a aportar la fibra tan necesaria para que nuestros niveles de azúcar, de glucosa, se vayan manteniendo estables a lo largo del día y no tengamos que hacer subidas y bajadas que pueden llegar a ser nocivas para nuestra salud. Y deja tú eso, o sea, todavía más importante se me hace el hecho de que no hay un laboratorio en el mundo que pueda lograr medir la cantidad de nutrientes y reacciones bioquímicas que ocurren en el cuerpo cada vez que consumimos plantas, vegetales, alimentos reales que contienen diferentes nutrientes, miles y miles y miles de nutrientes que si nos lo dieran en una cápsula todos nos lo tomamos. El punto es cómo crear esos hábitos y aprender constantes cambios que nos puedan ayudar a sostener con el tiempo un estilo de vida sano. Claro, y además, por más que quisiéramos solamente tomar suplementos y encapsulados con todos los nutrientes que tienen nuestros vegetales, la naturaleza es sabia y la composición que tiene cada uno de los vegetales es lo que favorece, no sé, su absorción, ¿sabes? Y el problema está también en la gente que consume el mismo vegetal todos los días y que desayunan todas las mañanas, no sé, por ejemplo, espinaca o de fruta, papaya. Y el asunto es que la diversidad también es algo que está infravalorado porque el meter diferentes grupos de vegetales, diferentes colores y consumir por lo menos 35 diferentes vegetales a la semana es lo que va a permitir que todos esos bichitos que viven en nuestro intestino, la microbiota, se alimenten porque tenemos como diferentes razas de esos bichos y cada uno come algo diferente, se nutre de algo distinto y haces crecer a ese batallón según lo que estés comiendo. Entonces, no solo es eso, sino que cada alimento, cada vegetal tiene un nutriente y una complejidad distinta que va a ayudar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, la diversidad es algo que no podemos olvidar cuando estamos alimentándonos, no solamente vegetales, tratar de consumir diversidad en proteínas, no casarse con una sola, porque siempre algo va a estar deficiente si no consumes de todos los tipos. Cuéntanos lo que me contaste la vez pasada. Tuve un paciente de más o menos 60 años, la verdad, con buenos hábitos en general, cuidaba mucho su salud, hacía ejercicio en muy buena forma, la verdad, una historia clínica impecable, casi no se enfermaba de nada. Y él, muy orgulloso, me decía que todas las noches cenaba avena con leche. Y decía, bueno, la avena es un alimento súper sano, le pongo plátano, todas las noches es lo mismo, porque la verdad es que también era una persona con un nivel de actividad y de estrés muy elevado. Entonces no podía echarle tanta cabeza a la cena y decía, bueno, voy a cenar todas las noches avena con leche y plátano. Y bueno, él pensando que esto es un hábito sano, pero en realidad, ¿puedes por favor contarnos cuáles son los problemas de cenar todas las noches lo mismo? Bueno, para empezar, cenar todas las noches avena tiene un impacto en el cuerpo porque la avena precisamente tiene un impacto en nuestro nivel de glucosa que tiende a subirlo muchísimo. Y para hacer algo que ya te va a ayudar a dormir, yo lo haría diferente, le pondría más proteína, le pondría grasas para que tuviera un impacto menor y tu sueño sea reparador, porque la avena es un alimento rico en triptófano, te va a ayudar a descansar, pero la subida y bajada de glucosa no. Entonces ahí pudiéramos hacer algo para optimizar esa cena. Pero algo muy importante es que cenar o desayunar todos los días lo mismo precisamente nos quita la oportunidad de que en lugar de nutrirte de la colina, vitamina D, vitamina K del huevo, te puedas nutrir de todos los días de avena, ¿no? No solamente te estás perdiendo ciertos nutrientes. Si algo llega a tener cierta toxicidad, cierto nivel de pesticida, lectinas, que luego platicaremos del tema, herbicidas y demás, pon tú que si tú lo consumieras de vez en cuando, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, no tendría un impacto tan fuerte en tu cuerpo. Pero si lo consumes todos los días, aquellas cosas que no son ideales se van a acumular demasiado. Entonces, la diversidad también nos ayuda a reducir la carga tóxica que proviene de ciertos alimentos, sobre todo los que no son orgánicos, por ejemplo. Además, que nuestro cuerpo se llega a saturar de ciertos nutrientes. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar un paciente que se hizo un estudio de sensibilidad a alimentos y el único alimento que le salió fue el atún. Y a mí hasta pena me dio porque dije, híjole, o sea, todo lo que pagó para que nada más le saliera atún, se sentía muy mal, tenía muy baja energía, tenía mucha distensión abdominal. Pues resulta que el señor cenaba atún todos los días.
y a veces hasta lo comía a mediodía. Entonces se sobresaturó su cuerpo de atún y seguramente de mercurio y de otras cosas que conllevan el consumir exactamente lo mismo todos los días, como nos decías ahorita, y resulta que al quitarse el atún, pues mejoró muchísimos de sus síntomas y seguramente empezó a tratar la raíz del problema, ¿no? A mí me pasó parecido con una paciente que desayunaba huevo todos los días y me decía, eso no puede ser lo que me esté causando mis síntomas porque lo llevo consumiendo mucho tiempo todos los días. Y a veces tienes que identificar que justamente ese es el problema y el retirarlo de tu alimentación no quiere decir que lo vas a dejar para siempre. Muchas veces el cuerpo se sobresatura, como tú mencionaste, lo dejas un par de meses, 3 meses a lo mejor, bajas la carga de anticuerpos que pudiera haber en tu cuerpo haciendo ahí de las suyas y haciendo inflamación crónica y después lo puedes volver a reintegrar. El tema es detectar qué es lo que está causando tus síntomas. Y muchas veces la respuesta está en la dieta de eliminación, en eliminar aquellos sospechosos para después volverlos a reintegrar. Esa es realmente la única forma segura de entender si algo de lo que estás consumiendo te cae bien o te cae mal. Entonces, bueno, ¿qué nos dices ahora? Ya hablamos mucho de los vegetales, de la diversidad, de la fruta. También es un alimento sumamente nutritivo. Lo importante aquí es no ciclarte en uno solo, sino tratar de consumir de diferentes, porque cada uno tiene diferente tipo de fibra, diferentes vitaminas, diferentes minerales. Pero algo muy importante o algo que les sugiero muchísimo es tratar de que la fruta no la consuman sola. Si la van a consumir, de preferencia, consúmanla después de su huevito, después de su licuado de proteína o algo que pueda ayudar. ¿No? O en conjunto, exacto, para tratar de que no suba los niveles de glucosa. Ahora, si tienes hambre y lo único que tienes al alcance es una fruta, adelante, no pasa nada. Pero cómo optimizar nuestros hábitos de todos los días, creo que ese es un muy buen consejo. Y una pregunta que me hacen muy frecuentes, para las personas que ya están teniendo problemas para regular su glucosa, ¿qué pasa con el índice glicémico? ¿Puedes ayudarnos a profundizar un poquito más con el tema del índice glicémico de las frutas y por qué algunas en ciertas situaciones son preferidas sobre otras? Sí, claro. El índice glicémico es la velocidad en la que tu cuerpo va a convertir dentro del organismo lo que acabas de comer, lo va a convertir en glucosa. Que glucosa es afuera es azúcar, adentro es glucosa. Entonces tu cuerpo lo convierte en esta forma disponible para energía. Entonces la velocidad en la que esto se puede convertir es el nivel del índice glicémico, se mide del 0 al 100. Entonces 100, por ejemplo, es un pedazo de pan, que el pan es lo que más índice glicémico tiene. Y bueno, hay alimentos que tienen menor índice glicémico y otros que tienen mayor, a pesar de que los dos sean fruta. No es el mismo índice glicémico de un plátano que el de unas fresas o unos frutos rojos. Entonces, preferir alimentos con un índice glicémico menor va a ayudar a tener un menor impacto en estos famosos picos de glucosa. ¿Qué es un pico de glucosa? Cuando tu glucosa se eleva más de 30 miligramos por decilitro después de haber consumido un alimento que contenga carbohidratos. Entonces, ¿qué sucede con los alimentos con un alto índice glicémico? Que ese pico lo van a hacer mayor. ¿Cómo podemos hacer que ese pico sea menor? Consumiéndolo con algo de proteína, con algo de grasas o, ¿verdad?, después de... Lo que estamos buscando entonces es hacer mesetas en lugar de picos, por lo menos en la noche, cuando estás hablando de la cena. Sí, en la noche sin es duda, básico. eso es muy importante porque quieres mantener tus niveles de glucosa, porque una bajada tampoco es bueno, un valle de glucosa en donde la bajada te puede incluso despertar con esa hipoglucemia. Y bueno, ahondando un poquito más con el tema de la glucosa, porque de pronto la gente no entiende muy bien el mecanismo de cuál es el problema con que tengamos la glucosa elevada. En realidad, nuestras células tienen una capacidad para poder utilizar esa glucosa y convertirla en energía. Y todo lo que sobra empieza a acumularse en la sangre. Y el problema de que se acumule en la sangre es que, como yo les explico a mis pacientes, empieza a caramelizar todo por ahí. Porque si está lleno de azúcar, pues se pega en los riñones, se pega en la retina, se pega en el corazón, se pega en las arterias. Y entonces vamos teniendo muchos problemas de la glucosa elevada de forma crónica. Obviamente no me refiero a una o dos situaciones, sino a la gente que tiene un mal control de su glucosa. Y algo muy interesante que se ahonda mucho más en la medicina funcional que en la medicina convencional, a mi gusto, es ver lo que ocurre antes de que la glucosa se esté elevando, que es hablar de la insulina. La insulina es esta hormona que tenemos que hace cuenta que le toca la puerta a las células. Es la jefa, porque Exacto. es la que decide qué va a hacer con el excedente de energía que hay en el cuerpo. Totalmente. Y la insulina entonces lo que hace es toca la puerta en las células, les abre,
digamos que abre la chapa para que la glucosa pueda entrar a las células. Y si llega un momento en que las células dicen, no más, ya no necesito más glucosa, ya tengo suficiente, ya no le abren la puerta, como puede ocurrir con la grasa, con el músculo, que eso es justamente lo que han escuchado como resistencia a la insulina. Le dicen insulina, no gracias, no quiero más, ya no necesito glucosa, y entonces se empieza a elevar primero la insulina. De tal manera que si tú empiezas a ver que la insulina se eleva en la sangre, y eso es lo que hacemos los médicos funcionales, pedirte a veces estudios de insulina basal para ver si... ¿Cuál es tu tendencia? Exactamente. Si la insulina ya se está elevando, ¿para qué te esperas a ver la glucosa alterada? Y es bien complicado porque muchas veces vemos la insulina cómo se va elevando, vemos lo primero que se ve en una resistencia a la insulina antes de una diabetes incluso es hiperinsulinemia con normoglicemia, o sea, hay insulina alta pero la glucosa está normal porque tu cuerpo está tratando de compensar esa cantidad de glucosa con insulina. Entonces sobreproduce insulina para que se mantengan esos niveles de glucosa estables, pero a costa de que la insulina está subiendo muchísimo, ¿no? Justo ayer me contactaba una persona que quería mi opinión, no era mi paciente, pero me mandaba sus estudios de hormonas y justo lo veo y te platiqué, una insulina en 18, que es bastante alta, pero cuando le pregunto a la paciente por qué te pidieron esos estudios, el endocrinólogo estaba viendo la tiroides. Ni siquiera voltearon a ver la insulina. Y realmente el hecho de que la tiroides, que es una glándula que tenemos en el cuerpo que funciona, que ayuda a regular todo nuestro metabolismo, tú puedes ver cómo está la tiroides, pero si no le estás poniendo atención a la insulina, como todas las hormonas en el cuerpo actúan en orquesta, entonces se van a acabar desajustando. Ahora vamos a platicar un poquito de las grasas, que también es un tema. De hecho, hubo movimientos enteros para hacer una alimentación baja en grasas y hablemos de un poquito por qué. 1 gramo de grasa nos aporta 9 calorías, a diferencia de 1 gramo de carbohidrato, 1 gramo de proteína que nos aporta 4 calorías. Entonces, en muy poquita cantidad te doy muchas calorías y creo yo que eso es uno de los problemas por los cuales la gente empezó a estigmatizar las grasas como si fueran malas. Y ojo, si hay grasas que no queremos en nuestra dieta o que no queremos que sobreabunden en nuestra dieta, sí hay grasas que nos pueden hacer mucho daño, pero hay grasas que son sumamente importantes. O sea, hay una dieta que nadie puede llevar y es una dieta libre de grasas, porque de ahí se sintetizan todas nuestras hormonas. Además de que nos ayuda a absorber las vitaminas que son solubles en grasa, como la vitamina A, la vitamina D, la E, la K. Entonces, son realmente el componente fundamental de las membranas en nuestras células, de la capa exterior de nuestras neuronas. Nos ayudan a pensar. Gran parte de nuestro cerebro es justamente grasa. Entonces, estas dietas fat-free, olvídenlo. Eso sí ya es una realidad. Necesitamos las grasas saludables, aunque sí, como dices, puede haber grasas que son altas en omega 6, que son altamente inflamatorias, y ese es el problema o la discusión en torno a las grasas. Pero sí, tenemos que mantener la proporción de las grasas sanas contra las grasas inflamatorias. Sí, es una realidad que en cuanto a cantidad se consume menos grasa, pero no se elimina la grasa. Y otra vez, diversidad, no siempre la misma grasa. Tratar de consumir las grasas frescas, que no se vayan a oxidar. Grasas sanas como nueces, semillas, aguacate, aceite de oliva, aceitunas, ¿sí? Todas esas tienen que ser un componente importante, además, para que los otros grupos de alimentos se comporten de manera adecuada en el cuerpo, como mencionábamos con los carbohidratos y las frutas. Y las proteínas, que también son un tema muy, muy importante, que hoy todo el mundo quiere consumir demasiada proteína y me tomo mi licuado y me tomo mi colágeno y me tomo... Sí, ok, pero hay que entender una cosa muy importante. O sea, en cuanto a cantidad o requerimiento de proteína en tu cuerpo, puedes multiplicar muy rápido tu peso por 1.8, 2.1 de proteínas totales, y esa es la cantidad de proteína neta que tú tienes que consumir en el día. Pero además, independientemente de que sea proteína animal o proteína vegetal, ¿cuál es el meollo del asunto con la proteína? El perfil de aminoácidos, que finalmente no tienes que consumir los 20 aminoácidos que tenemos disponibles todos los días, sino que si tú lo consumiste uno hoy y mañana consumiste otro, tu cuerpo va a saber cómo construir a raíz de eso. Tu cuerpo toma lo que tú consumes. Para ponerlo en palabras mortales, la proteína está compuesta de una cadena de aminoácidos. Para poder tener una proteína completa, independientemente de cuál sea el origen vegetal, animal, tienes que construir esa cadenita con los 20 aminoácidos. Entonces, el cuerpo va a saber lo que tiene que hacer siempre y cuando tú les des la materia prima para que puedas
juntar ese perfil de aminoácidos completos y logres tus requerimientos mínimos, porque la proteína es básica para la construcción de músculo también. Construcción de músculo, construcción de anticuerpos, para reparación de tejidos. Es sumamente importante y sí tiene un lugar muy necesario en nuestra alimentación, pero creo que está sobrevaluada, como si todo se tuviera que tratar de la proteína. Y la realidad es que no. Como lo hemos dicho a lo largo de todo este episodio, el equilibrio, la variedad es lo más importante de esto. Y hace ratito platicábamos con una amiga que nos decía, yo como todos los días salmón y pescado. Bueno, pues también hay que cuidar un poquito el tema del mercurio. No es que no puedas consumir pescado y salmón, porque luego lo típico. Entonces no puedo consumir nada. Es que podemos consumir todo, pero consuman de todo. No se ciclen en consumir exactamente lo mismo todos los días. Si te encanta el salmón y no comes carne roja y no comes pollo, métele de repente legumbres, métele hummus, métele tofu, métele tempeh, o sea, mete otro tipo de alimentos que también te puedan sumar proteína y que no necesariamente estés sobresaturando a tu cuerpo, pues de todo lo que conlleva desde los metales pesados hasta... En conclusión, para todo este tema, creo que si de algo se tienen que quedar con el podcast del día de hoy, es que la clave es la diversidad. Consumas lo que consumas, vele variando para que no se acumulen los tóxicos, para que obtengas diferentes fitonutrientes, para que realmente puedas ir haciendo una alimentación que obtenga de todos los grupos de alimentos lo mejor. Entonces, para cerrar, necesitamos consumir, en general, tu alimentación lo más parecida a la naturaleza, con la menor cantidad de ingredientes. A mí me encanta decir todo lo creado por Dios. Exactamente. No comida empacada. Si puedes, cocina en casa lo más que se pueda. Alimentos reales, frescos de preferencia, que tengan una variedad de colores, que puedas consumir todos los colores del arcoíris el mismo día. Que tengas el equilibrio que habíamos dicho de proteína, carbohidrato, grasa, que tengas todos estos micronutrientes derivados de los vegetales, de las frutas. Que todos tus hábitos finalmente sumen mucho a tu salud. O sea, hablamos a lo largo de este episodio desde los picos de glucosa hasta las hormonas sexuales y no adentramos, porque después vamos a adentrar en cada uno de ellos. Hoy lo quisimos hablar por encimita, pero sí queremos que te quedes con el hecho de que cada macronutriente es sumamente importante para ti y quitarte o recortar uno puede tener efectos muy fuertes en tu salud. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy básico. Nosotros hacemos o aplicamos mucho la dieta de eliminación en Vitaleza para poder ayudar a los pacientes a mejorar la salud y la función de su organismo, y lo hacemos por un lapso no más de 6 semanas. O sea, 6 semanas es nuestro límite, porque después de eso empieza a haber deficiencias nutricionales y eso es lo que tenemos que cuidar. Cuando no hay una dieta diversa, pueden haber muchísimas deficiencias nutricionales que después tienen un efecto en tu sistema inmunológico, en cómo te defiende tu cuerpo, en cómo pensamos, en cómo, ¿verdad? Claro. Cómo reparamos nuestras células. Claro, y sabes, creo que algo muy importante que también me gustaría dejarles es que no importa qué corriente de alimentación estés haciendo, la alimentación no podemos caer en un dogma, en creer que es esto para mí y para todos y a todos les va a funcionar igual. La alimentación no es unitaria. Tenemos que encontrar la manera de personalizarla. ¿Qué necesito yo en este momento de mi vida, con estas circunstancias? Y entender, saber que tengo que ser flexible probablemente no es lo mismo que necesitaré mañana o en 10 años. Bueno, y nos llegaron algunas preguntas a nuestro Instagram y queremos responder 2, 3 de ellas. Una de ellas es, cuando hablan de nutrición funcional, ¿a qué se refieren? Y quise enfatizarlo porque de verdad hoy todo es funcional. Y todos son funcionales y la realidad es que muchas veces no son funcionales. Entonces, la nutrición funcional es una rama de la medicina funcional que tiene su base en evidencia científica que ha comprobado que integrando al ser humano como un todo, espíritu, alma y cuerpo, donde influyen nuestras emociones, donde influyen muchos hábitos de nuestro estilo de vida, cómo dormimos, qué deficiencias nutricionales podemos tener, qué sobresaturaciones podemos tener y muchos elementos que tomamos en cuenta desde la prevención de las enfermedades. Sí podemos ayudar a tratar enfermedades, pero nos dedicamos también a la prevención de ellas, a que no llegues a tenerlas. Y sobre todo, acuérdense a qué tipo de persona tiene esa enfermedad. Estamos tratando con personas enfermas o no, pero al final con personas y cada una tiene su variabilidad y tenemos que buscar favorecer la bioquímica, genética, estilo de vida de cada una de ellas. Vámonos con otra pregunta que me hicieron y es que la medicina funcional puede salir muy cara y se tienen que tomar muchos suplementos. Probablemente sí.
consumir alimentos sanos hoy en día es más caro que consumir chatarra. ¿Y por qué? Porque los productos orgánicos tienden a ser 30% más caros. Pero aquí yo les haría la pregunta, ¿qué prefieres hacer? ¿Pagar por salud o pagar por enfermedad? Finalmente tienes que identificar hacia dónde quieres distribuir tus recursos y entender que estás pagando más bien o estás invirtiendo en tu salud más allá de estar comprando pastillas. Y otra cosa muy importante es que la nutrición funcional resalta muchos hábitos en nuestro estilo de vida que podemos corregir que no cuestan. Y eso es algo que queremos enseñar a lo largo de este podcast, pero que nos parece pertinente que lo sepan. Dormir bien no cuesta. Incluso muchos cambios en nuestra alimentación, te puedes ahorrar un mundo de dinero dejando de comprar refrescos, dejando de comprar frituras, dejando de comprar cierto tipo de alimentos ultraprocesados que están teniendo constantemente un impacto en tu salud, que si los tienes como un hábito, también te están habitualmente robando dinero de tu O déjate cartera. eso, ayunando. Porque también Ayunando. el ayuno es Dejas de barato comer. y es una de las prácticas de las que vamos a hablar más adelante, que es sumamente importante integrar en nuestro día a día. Otra de las cosas muy importantes es que la nutrición funcional trata de individualizar las cosas y parte de ese proceso es ayudarte a saber de los recursos que tienes qué podemos hacer, porque incluso es más barato consumir legumbres que consumir carne y podemos hacer algo, un punto medio, pero esto se tiene que definitivamente individualizar. Estoy de acuerdo contigo y con esto terminamos el capítulo de hoy de Nutrición Funcional. Si tienes más preguntas, por favor déjalas en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales que van a aparecer en esta publicación. Muchas gracias por tu tiempo, por habernos escuchado. Recuerda que vienen muchísimos episodios más en donde vamos a ahondar en temas muy específicos. Espero que no te los pierdas. Yo soy Elisa Sacal Y yo soy Ana Cecilia Villarreal. y esto fue Sin Receta. Un espacio de medicina funcional.